ya prácticamente 3 años, el argentino Jorge Mario Bergoglio pues, hizo historia, sorprendió al mundo convirtiéndose en el primer papa latinoamericano, pero también en el primer papa jesuita. Y para hablar sobre el papa y su próxima visita a México, me acompaña aquí en el estudio Rubén Aguilar, analista, consultor y profesor universitario, así como ex vocero presidencial. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, Pascal, la Compañía de Jesús es una compañía que tú conoces muy bien. De hecho, se están cumpliendo 50 años de que tú ingresaste. Sí, acabó. Sí, este enero cumplí 50 años de haber ingresado a la compañía. Estuviste 14 años en la Compañía así de es. Jesús. ¿Cómo ves a este papa jesuita? Bueno, pues yo pienso que la primera reflexión es que no es vanagloria. El hecho es que los jesuitas dentro de la institución de la Iglesia Católica pues son los mejor formados, los más sólidamente formados, tanto en el ámbito de la filosofía, la teología, pero también en otras muchas disciplinas. Hay jesuitas doctores en teología o en escrituras, pero también en antropología y también en economía y también en sociología. Hay una tendencia de la orden a eso. Y en ese sentido me parece que el Papa pues goza de esa realidad, un hombre que fue muy bien formado, tanto teológica como filosóficamente, también en el ámbito de la literatura, etcétera. Tiene un doctorado en teología, él fue profesor de teología en Argentina. Dos, me parece que los jesuitas han sido educados como San Ignacio de Loyola llamaba caballería ligera, estar en la frontera, ser muy ágiles, rápidos en el cambio de su manera de ser, de pensar, en estar en situaciones difíciles, etcétera. Y el Papa está entrenado para eso, así fue entrenado, así fue enseñado. Tres, me parece también algo muy importante, como el Papa, como buen jesuita, están muy bien formados en la lógica del control del poder, no impresionarse con el poder, no creerse en el poder, siempre el poder como función y nunca como atributo, ¿no? Eso me parece muy importante, que lo veo como actúa desde la lógica de el poder en el Vaticano como Papa, siempre como contenido al servicio, nunca como para que esté alabándolo, etcétera. Eso me parece importante, estas tres características. Ahora, ¿cuál ha sido su relación con la compañía? Porque no ha parecido ser demasiado cercana. Digo, su vocero es jesuita, pero ya estaba antes, sí. Federico Lombardi. ¿Cuál ha sido su relación con la compañía? Desde cuando un jesuita, también cualquier religioso, seas dominico, seas agustino, el caso de Monseñor Vera en Saltillo, cuando un religioso recibe un cargo eclesial como el obispado, en ese momento deja de obedecer a su institución. Ya sigue siendo miembro de la institución, pero ya no debe obediencia a esa institución para dedicarse a la obediencia directa al Papa, y él es la autoridad en la región. Cuando él fue arzobispo de Buenos Aires, primero como obispo auxiliar, luego como obispo, luego como arzobispo, tuvo algunas tensiones con la compañía real, pero al tiempo, desde que él está, el trato a los jesuitas pues ha sido muy evidente, cómo ha cambiado. Ha estado 2 o 3 veces en la sede central de los jesuitas, ha estado en la Gregoriana, la universidad que los jesuitas dirigen en Roma, pero en automático, en el momento que él fue nombrado obispo, deja de tener esta relación orgánica con la compañía. Cuando deje o renuncie o se jubile, él podrá decidir volver a la compañía. Está en muchos casos, Giancarlo Marini, el gran cardenal de Milán, muy reconocido por aquel diálogo sobre en qué creen los que no creen. Él, después de dejar el cardenalato, volvió a vivir en una casa de la compañía en Italia. Pero digamos que cuando fue arzobispo hubo alguna tensión con el general de los jesuitas. Bueno, el Papa Francisco y los jesuitas mexicanos, él en este ejercicio que hizo Notimex el otro día, en el que el Papa respondía preguntas de fieles mexicanos, dio a conocer algo que por lo menos yo no lo sabía, creo que mucha gente no lo sabía. Dijo: yo he estado 3 veces en México. La primera, en el año 70, fui a una reunión de jesuitas en México. Era un tiempo particular aquel, tú debes recordarlo bien. Cuéntanos un poco
¿Cómo era ese momento? En 64 terminó el Concilio Vaticano II, después hubo una famosa carta de Río, viene la conferencia de Medellín para traducir a América Latina el Vaticano II, el padre Arrupe asume el liderazgo con los jesuitas, hay una famosa carta de Río del año 60 y, debe ser 67, 60 o a lo mejor 66, ahorita no recuerdo bien, que además de la traducción que hace la compañía de Medellín, en el caso de México, es muy tenso para la orden, es el momento en que mucha gente abandona la compañía. Cuando yo entré en 1966 a la orden, había 36,000 jesuitas, hoy hay menos de 18,000, en ese lapso se ha perdido más de la mitad del ingreso de gente a la compañía. Eran momentos de ajuste, de ubicar a la compañía en la región toda, en la lógica de Medellín, de la reunión de la conferencia episcopal, en la lógica del Vaticano, remover muchas cosas que se habían quedado atrás y pues implicó confrontación con el poder civil también por esta nueva conciencia. Los jesuitas en México cierran el Colegio Patria, nos vamos a los barrios, yo vivo en casas de cartón con otros compañeros en el proyecto Ajusco que sustituyó al Colegio Patria en aquel momento, ir a los pobres, buscar, otros se van a Netza, otros se van a las regiones de Chiapas, de la Tarahumara que ya existían, pero fue una reunión de jesuitas a la que él viene todavía, él como, no me acuerdo si en ese momento todavía como provincial, eso no me acuerdo, porque él fue provincial de la provincia de Argentina. ¿Tú recuerdas esta visita? No me acuerdo, fíjate, 66, 67. Él habló de 70. Yo tenía 5 años en la compañía para ese momento. Bueno, ahora, es un momento también en que algunos jesuitas se ven pues involucrados en las tensiones políticas de ese momento, ¿no? Sí, en México hubo algunos jesuitas que participaron en el movimiento 68 porque estudiaban en la UNAM, y se involucraron en el movimiento. La propia Ibero participó en general en el movimiento del 68 y asistían alumnos al Consejo Nacional de Huelga, el CNH, y eso no gustaba al gobierno. De hecho, el provincial fue llamado por la Presidencia de la República. En aquel momento el provincial Enrique Martín del Campo fue llamado a Los Pinos como el pajarito, un cierto reclamo por esa participación. Pero yo diría que en México no fue, y toda esta ida a los barrios, compromiso con los más pobres. En México al final creo que hubo problemas, pero más o menos se llevó. La situación fue mucho más difícil en las situaciones de dictadura, como le tocó al propio cardenal Bergoglio, al provincial Bergoglio de los jesuitas en la dictadura argentina, momentos más difíciles en la dictadura chilena, en la dictadura brasileña. En México al final siempre hubo un régimen autoritario pero no dictatorial, y eso hace una diferencia brutal, y el papel que la orden jugó en una u otras realidades pues fue mucho más complicado en los regímenes dictatoriales, como de hecho le tocó a Bergoglio vivir. Rubén, ¿cómo ves esta visita? ¿Qué esperas de ella? Bueno, mira, yo veo que hay muchas discusiones de algunas cosas que me parece que quisiera decir una primera consideración y después te respondo con claridad. A mí me parece que en la lógica de Aristóteles, digamos, de que todos los seres humanos somos animales políticos o somos el zoopoliticón, pues todo lo que diga un ser humano es político, no político partidario, no en el sentido. A mí me parece que si el Papa habla de corrupción, o el Papa habla de violencia, o el Papa habla de derechos humanos, o el Papa habla de los indígenas, habla de desaparecidos, y que eso se interprete, está haciendo política, ¿no? Bien, si entendemos que política es todo lo que los hombres, los seres humanos, los hombres y las mujeres hacemos, decimos, bueno, yo diría que está haciendo política. No pienso que vaya a ser política partidaria en el sentido de decir, ahora se va a poner a criticar a este gobierno, porque como algunos quieren, no es su papel, no es un provinciano como algunos, me parece, analistas mexicanos o ciertos sectores quieren que el Papa se refiere solo a la Iglesia mexicana. No, desde México va a hacer referencia a México, pero va a hablar a la Iglesia Universal, que son 1.100 millones de creyentes. ¿Qué es lo que yo esperaría? Me parece que el éxito mayor sería, nosotros tenemos, yo me asumo como creyente, tenemos una conferencia episcopal extraordinariamente conservadora y diría que poco ilustrada. También nuestros
170 obispos, nuestras 94 diócesis. Entonces, me parece que lo más importante, el efecto más importante podría ser que el Papa realmente influya en nuestros obispos, que los obispos se sientan llamados a abrirse, a tener una posición mucho más de diálogo con el mundo, mucho más cercana a la gente, mucho menos conservadora y tradicional y mucho más dispuesta a cambiar como lo hace el Papa, y que en este sentido a la Iglesia o los jerárquica, al verse motivado por esta manera de ser, de pensar, de decir del Papa, pues influya después en sus cleros, en las diócesis, y eso a su vez afecte a la ciudadanía. Eso me parece que sería el mayor logro del Papa, y eso podría influir en la cultura mexicana, en la manera de entender ciertas cosas, pero solo a través, me parece, del ámbito de que la Iglesia recoja las posiciones del Papa, se deje golpear en el mejor sentido por ella y cambie. Si el Papa viene, llega 7 días, ocupa las primeras planas, filas de millones de gentes, etcétera, y la Iglesia no recoge ese mensaje y no lo hace suyo, y en razón de eso está cambiando, pues se quedará como una llamarada de petate, una cobertura mediática relevante, es noticia, sabe dar noticia, los medios lo van a recoger, pero no va a pasar nada. Rubén, muchísimas gracias, No, estaremos ti, pendientes. Gracias por venir. A ti, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.